Hola, soy el doctor Ricardo Mendoza y voy a hablarles acerca de los targets farmacológicos hipotalámicos en el tratamiento de la obesidad. Pero antes de hablar de los targets farmacológicos hipotalámicos, hay algunos aspectos básicos de la regulación de la ingesta de alimentos que debo conversar previamente. Primero, tiene que haber un balance entre el gasto calórico y la ingesta de alimentos. Dado que el organismo no tiene contador ni receptores de calorías, hace uso de un gran grupo de sustancias químicas, de hormonas y de neurotransmisores que se encargan de la regulación a corto plazo de la ingesta de alimentos, como por ejemplo con la grelina, con el GLP-1, con el péptido YY y con la colecistoquinasa, y a largo plazo, como por ejemplo con la insulina y la leptina. Estas sustancias químicas pueden dividirse, grosso modo, en dos grupos. Las anorexigénicas, tales como la leptina, la insulina, la amilina, el péptido YY, la colecistoquinasa, el GLP-1, la CRH, la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos alfa, la propiomelanocortina, el transcriptor relacionado con anfetaminas y cocaína, la urocortina, la neurotensina y la neuromedina, que pertenece al grupo de las anorexigénicas, pero también existe la grelina, el neuropéptido Y, las orexinas, las dinorfinas, las encefalinas y la hormona concentradora de melanocito, que pertenece al grupo de las orexigénicas. Estas sustancias químicas, hormonas y neurotransmisores tienen sus efectos a nivel del sistema nervioso central. Ellas afectan áreas de la corteza, como por ejemplo la corteza prefrontal, áreas del sistema límbico, como por ejemplo la amígdala central o la amígdala basolateral, áreas del tallo cerebral, como por ejemplo el tracto del núcleo solitario, pero muy particularmente una gran diversidad de núcleos del hipotálamo. Y de los múltiples núcleos del hipotálamo, hay dos que actúan fundamentalmente en la regulación de la ingesta de alimentos. Estoy hablando del núcleo arcuato y del núcleo paraventricular. Veamos qué hace, por ejemplo, la leptina a nivel de algunas células, neuronas del núcleo arcuato. La leptina actúa sobre su receptor Janus quinasa de membrana celular. Una vez que se une al receptor de membrana, se produce la autofosforilación del JAK2. Esto se acompaña del reclutamiento del STAT3, que primero se fosforila y luego forma un dímero. Y ese dímero ingresa al núcleo de las células anorexigénicas para incrementar la expresión de la proopiomelanocortina, eso en las células anorexigénicas. Y en las células orexigénicas me reduce la expresión del péptido relacionado con el agouti y del neuropéptido Y. Pero además, vía activación del fosfatidilinositol 3-fosfato y la fosforilación del AKT, ocurre un fenómeno curioso, que es la fosforilación del FOXO1. Esta fosforilación del FOXO1 que impide su ingreso al núcleo celular, también impide la reducción de la expresión de la proopiomelanocortina y también impide el aumento de la expresión del péptido relacionado con el agouti y del neuropéptido Y. Es decir, tiene un claro efecto anorexigénico.
Esto con respecto a la leptina. Pero ¿qué ocurre con la grelina a nivel del núcleo arcuato? La grelina se une a sus receptores Y1, Y3 y Y5, y por su acción sobre la adenilatoxiclasa, con el aumento del AMP cíclico y la activación del ciclo o de la ruta de la proteinquinasa A y del CREP, me incrementa la expresión de la proteína DIRC1B. Esto me favorece la fosforilación del SIRT1 y SIRT2. Esto se acompaña de la desacetilación y el aumento en la activación del FOXO1, de lo cual ya conversamos hace un minuto, y ya sabemos que una vez que el FOXO1 entra al núcleo de la célula, me incrementa la expresión del neuropéptido y del péptido relacionado con el agouti en las células orexigénicas, y me reduce la expresión de la propia melanocortina en las células anorexigénicas. Esto explica el efecto claramente incrementador u orexigénico de la grelina. De hecho, hay una cantidad de relaciones muy interesantes y muy particulares en estas células, neuronas de primer orden que se encuentran en el núcleo arcuato. Estoy hablando de las neuronas orexigénicas que producen neuropéptido y péptido relacionado con el agouti, con las neuronas anorexigénicas que producen propio melanocortina y el transcriptor relacionado con cocaína y anfetamina. Estas dos se encuentran en el núcleo arcuato, y las neuronas de segundo orden que se encuentran en el núcleo paraventricular. Vamos a ver cómo es esa relación. Una vez que la leptina se une a su receptor de membrana en la neurona productora de propio melanocortina, se incrementa la liberación de hormona estimulante de los melanocitos alfa. Esta actúa sobre el receptor de melanocortina 4 que se encuentra localizado en estas células de segundo orden. Y esto explica su efecto anorexigénico. En el caso de la grelina y su receptor en las neuronas productoras de neuropéptido y de péptido relacionado con el agouti, hay tres fenómenos muy curiosos. Primero, dado que se incrementa la liberación de neuropéptido y que éste se une con estas neuronas de segundo orden a nivel del receptor Y1, Y3 y Y5, esa es la primera ruta. La segunda vía es que dado que se incrementa la producción de péptidos relacionados con el agouti y este se une también a los receptores de melanocortina 4 e impiden que la hormona estimulante de los melanocitos alfa ejerza su efecto anorexigénico. Y la tercera ruta es vía síntesis de ácido gamma aminobutírico, que por ser un aminoácido inhibidor, a su vez me reduce la producción de hormona estimulante de los melanocitos alfa. Estas tres rutas distintas explican el efecto orexigénico, es decir, reducen reducen la saciedad, incrementan el apetito, incrementan el hambre, y ese es el efecto orexigénico de estas células productoras de neuropéptido y de péptido relacionado con el agouti. De hecho, finalmente, es a nivel del tallo cerebral, en el núcleo del tracto solitario, que es el centro de la saciedad, donde una vez que se reduce la saciedad, se incrementa el apetito
y se incrementa el efecto orexigénico, o una vez que se incrementa la saciedad, se reduce el apetito y es la explicación del efecto anorexigénico. Esto con respecto a la regulación de la ingesta de alimentos. Pero a nivel de estas neuronas de segundo orden, localizadas en el núcleo paraventricular, también hay receptores de grelina. Y estos receptores de grelina, vía incremento de la AMP quinasa y de la liberación de esas reservas de calcio intracelular, favorecen la producción y la liberación de glutamato en las células orexigénicas. Este incremento del glutamato como un aminoácido excitador incrementa en estas células orexigénicas la producción de neuropéptido y de péptido relacionado con el agouti. Pero esto que yo estoy conversando de la grelina y de la leptina también ocurre con la colecistoquinasa, con la beta endorfina, con la hormona estimulante de los melanocitos alfa, con la nicotina, con el neuropéptido Y, con la THC, con la leptina, con la serotonina, con la adrenalina y con el péptido relacionado con el agouti. En este momento estamos viendo las neuronas de primer orden localizadas en el núcleo arcuato y las neuronas de segundo orden localizadas en el núcleo paraventricular. Estas sustancias químicas, más sus receptores, más las múltiples rutas bioquímicas en las que se encuentran implicadas, son precisamente los targets farmacológicos de los cuales yo les debía hablar hoy. De hecho, cuando hablamos de targets farmacológicos en general, del sistema corticolímbico, estamos hablando de más de 18 targets farmacológicos. De los sistemas de retroalimentación hedónicos, 4 targets farmacológicos. De los factores circulantes, 10. Del tallo y del vago, 9. Del tallo cerebral y del sistema nervioso autónomo. Pero a nivel del hipotálamo, hay más de 25 targets farmacológicos potenciales. Estamos hablando de un grupo de receptores, como por ejemplo el receptor de la leptina, el receptor de grelina, el receptor de neuropéptido Y, el receptor de GLP-1, el receptor de insulina, el receptor de factor de crecimiento fibroblástico, el receptor de melanocordina 3 y 4, el receptor de dopamina, de ácido gamma aminobutírico, el receptor de glutamato y el receptor de serotonina. Pero también hay neuropéptidos, hay hormonas, hay otros fármacos químicos que también se convierten en targets farmacológicos, como por ejemplo el péptido relacionado con el agouti, el neuropéptido Y, la proopiomelanocortina, el transcriptor relacionado con anfetaminas y cocaína, el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, las orexinas, la TRH, la hormona concentradora de melanina, la neurotensina, la dopamina, la galactina y la oxitocina. Estos son, entre otros, los principales targets farmacológicos hipotalámicos. Y dado que sabemos nosotros que en este instante, en cuanto al desarrollo de medicamentos para la obesidad, hay 13 medicamentos que se encuentran en la etapa inicial. Hay 14 medicamentos que se encuentran en investigación en fase 1. 3 medicamentos que se encuentran en este momento en investigación en fase 2A. 5 fármacos
que se encuentran en este momento en investigación en fase 2B, 6 fármacos que se encuentran en fase 3 y 3 medicamentos que se encuentran esperando la aprobación de las agencias regulatorias. Todo este gran grupo de medicamentos, que son aproximadamente 60 o 70, actúan sobre múltiples targets farmacológicos y muchos de ellos se encuentran localizados a nivel del hipotálamo. Muchas gracias y feliz día.